Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. ¿Cómo están? Pastor Giovanni, acá desde Virginia, Estados Unidos. Preparémonos entonces y listos. Abróchense los cinturones porque ahí vamos. Muy bien. Bendiciones a todos. Fíjese que cuando hablamos del Evangelio, del poder del Señor, el Evangelio tiene que tener poder. El reino de Cristo, el evangelio del reino de Dios es un reino inconmovible, poderoso, por lo cual el evangelio tiene poder. Si vamos a las escrituras en el evangelio de Juan, capítulo, déjeme ver, Juan, sí, capítulo 6 del evangelio de Juan, leemos la palabra de Dios y dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían señales y que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían y cuantos se hubieran saciado. Dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Vemos nosotros este maravilloso milagro, este milagro tan poderoso que Jesús realizó. Y el Señor siempre se movió en una dimensión de gloria, en una dimensión de poder. Por eso, ¿sabe por qué? Por eso buscaba al Padre en las madrugadas, siempre estaba en oración. Para usted poder ministrar entonces la palabra de Dios, este evangelio de poder, que vengan acompañado de milagros, se tiene que ministrar en la dimensión del poder de Dios. ¿Cómo así, pastor? Se tiene que buscar el rostro de Dios. Para usted poder compartir esta santa palabra de Dios y que esta palabra traiga el efecto que la misma palabra tiene, ese poder, hay que buscar el rostro del Señor. Es necesario. Pastor, pero si cualquiera puede predicar la palabra, claro que sí, no te lo voy a negar, pero la palabra de Dios tiene poder. Poder para cambiar, para echar fuera demonios, para que la enfermedad se vaya, el cuerpo quede sano, para que haya multiplicación, para que haya poder, para que haya señales. Es necesario buscar el rostro del Señor. Por eso, el poder compartir esta tarde contigo la palabra de Dios, esta palabra, no lo tomamos así a lo liviano. Personalmente no lo tomamos a lo liviano cuando compartimos con un público de la talla de cada uno de los que nos están viendo. No tomamos en vano, no tomamos muy a lo liviano el compartir la palabra de Dios, porque esa palabra cambió mi vida, ha transformado miles de millones de vidas y seguirá transformando
porque ese es el poder de este evangelio. Para ministrar con eficacia nosotros debemos movernos en la dimensión de fe, donde el poder y las señales se activan. Esa era la razón por la cual las multitudes iban en busca de Jesús, fíjate. La fe de Jesús nos hace a nosotros ministrar en esa dimensión de poder y en señales. La gente de reino se mueve en la dimensión sobrenatural. La gente de reino expulsa la maldad para que el reino de Dios se establezca en una casa, en una ciudad, en un pueblo, en un país. La gente de reino se fortalece en la fe cuando tiene comunión íntima con el Padre. La gente de reino se fortalece por esa comunión de todos los días. Yo te invito en esta hora a que te levantes de madrugada a buscar el rostro de Dios, que te levantes de madrugada, que dejes la comodidad de tu cama. Yo sé que amanece frío, pero ay, qué rico están estas cobijas, pero tú quieres acceder al poder de Dios. Tú quieres caminar en el poder sobrenatural de Dios. Hay que dejar a un lado las comodidades. Hay que dejar a un lado aún ciertas cosas, muchas cosas diría yo, para poder tener intimidad con el Padre. La plenitud del Espíritu se recibe por fe. ¿Sí? Cuando nos vemos nosotros en esa dirección, entonces vemos un choque de poderes. Ese choque de poderes es inevitable porque usted y yo estamos luchando contra huestes, contra demonios, contra principados. Estamos metiéndonos en territorio espiritual y por eso usted que hoy la luz de Cristo le alumbra, usted que camina a la par de Cristo Jesús todos los días, usted se levantó hoy, le dio gracias a Dios, usted comió sus sagrados alimentos y bendijo a Dios por esa comida. Y no importa que sea tan humilde, pero Dios te la ha proveído. Las multitudes son inevitables cuando la fe se manifiesta a las señales. Fíjate que Samaria fue conmovida por la manifestación del poder de Dios, de acuerdo a Hechos 4:8. Las señales, las sanidades en los apóstoles trajo rompimiento y liberación en sus días. Congregaciones y muchas veces predicadores, iglesias carentes del poder en este tiempo serán carentes de multitud. Dios estableció un orden, dejó una iglesia empoderada, una iglesia avivada, con hombres y mujeres simples, comunes. No tenían tanto, pero sí sabían del compromiso que tenían con su maestro y no tomaban livianamente la predicación de la palabra de Dios. Las señales, los milagros, la liberación, tienen que ser cosas que cada uno de nosotros en nuestras congregaciones, en tu vida, en tu familia. Por eso le hablo mucho y tomo muy en serio lo que es la paternidad. Como padres, somos responsables de guiar a nuestros hijos al altar de Dios. Como hombres, como sacerdotes de la casa, somos responsables de que haya fuego de avivamiento en el altar de Dios en cada uno de nuestros hogares. Como pastores, somos responsables de que en el altar de Dios, ese altar en las iglesias, esté lleno del fuego de Dios. Así que esto de predicar la palabra de Dios es algo bien serio. El apóstol Pablo entendió claramente esto en 1 Corintios 3, versículo 1 al 5, porque movernos en la dimensión de fe y de poder serán carentes de multitud. Pablo entendió claramente esto y cada uno de nosotros tenemos que movernos en esa dimensión de fe, en esa dimensión de poder. Eso nos va a hacer ganar multitudes, poder consolidar, ¿sí? Transformar jóvenes, transformar señoritas, transformar caballeros, mujeres, formar discípulos, hacer el carácter de Dios, hacerlos maduros a través del discipulado. Entonces, eso produce una demanda en nosotros. ¿Cómo así, pastor? Sí, la demanda que eso produce en nosotros es de que ya no hay chance de de levantarnos a la hora que queramos. Es algo que vamos a tener que estar conectados día y noche,
con la preciosa presencia del Espíritu Santo de Dios, buscar al Señor en oración matutina, buscar al Señor muy de noche, no solo esperar cuando nos inviten o cuando haya vigilia en la iglesia. Tenemos una gran responsabilidad de poder transmitir este evangelio de poder. Tenemos la grande responsabilidad de poder transmitir ese poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a través de la búsqueda incesante de su Espíritu Santo. Eso produce entonces una demanda de buscar más a Dios, buscar más su presencia, santificarnos más. Así que vamos a trabajar con la gente, ¿sí? Y tú vas a ver que cuando nos miren a nosotros activados, cuando miren a nosotros el fuego del Espíritu Santo de Dios, aquellos que no han querido activar, aquellos que no han querido nada con Dios, les va a provocar ganas de buscar también esa búsqueda a nuestro Dios. Cuando nos vean a nosotros buscar a Dios con ganas, con deseos, con alegría, vamos a provocar eso en las personas también. ¿Sabe por qué? Porque la fe viva es clave para la consolidación eficaz. Queremos tener una consolidación de nuestros discípulos que sea eficaz. ¿Sabes qué? Tenemos que tener fe, porque la fe es bien clave en lo que vamos a hacer, en las metas que tenemos, en lo que hemos trazado en este 2023. Fíjate que Felipe es el prototipo de gente que mira el ganar y consolidar como un imposible. Personas que no se dejan llevar por la razón y la lógica fracasarán en la consolidación. Felipe buscó solución en lo natural y se le olvidó lo sobrenatural de Dios. Debemos tener claro qué hacer con las multitudes que ya están viniendo. Tal vez tú dirás, bueno, ¿qué multitudes? Pero por fe hay que ver esa familia que llegó, ese joven que visitó nuestra iglesia este fin de semana. Atrevámonos a creer que Dios va a traer esas multitudes. Tenemos que entenderlas. Tenemos que desear multitudes para consolidarlas, para poderlas discipular. Estoy hablando a ti, amado pastor, que tú dices, pero aquí nadie va a venir. Si en la iglesia, si ni bancas tenemos, pero mira tu iglesia con bancas, mira tu iglesia llena con multitudes. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Estamos en un tiempo hermoso, estamos viviendo los últimos tiempos y las almas están esperando por ti. En este tiempo el Señor va a levantar líderes. Dios está levantando hombres y mujeres que no menosprecien a los nuevos convertidos, porque en la mano de los nuevos está el secreto de la multiplicación. Nosotros hemos creído muchas veces, no, que ya tengo 30 años estar en la iglesia, 40 años, 20 años, 15 años y nada pasa. Yo te estoy hablando de que Dios está llamando una nueva generación. Dios está levantando hombres y mujeres que no menosprecien a esta nueva gente que está viniendo. Fíjate que discípulos como Andrés salen y buscan a un muchacho. Y en lo que vamos, Dios nos va a dar la provisión. Y a través de la provisión va a venir la multiplicación. Yo quiero declararte en esta tarde que la provisión de Dios y la multiplicación del Padre va a venir sobre cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos recostemos en la fe, cuando nosotros descansemos en la fe, lo que se activa es la provisión y la multiplicación para nuestras necesidades. Al estar, al estar uno activado por el poder de Dios, tú vas a ver esa necesidad entre la gente, ¿sí? Tú vas a ver y Dios te va a proveer para poder dar a esas personas. Te estoy hablando de la visión de Jesús. Cuando nosotros la obedecemos y la entendemos y nosotros descansamos en la fe, es donde la provisión de Dios, la multiplicación del Padre se hace real en nuestra vida. Tenemos que reposar, aprender a reposar en la dimensión de fe. Solamente en esta tarde cree, confiesa lo que la palabra de Dios dice. Este domingo pasado decíamos y compartíamos en la iglesia de que el próximo milagro tuyo está aquí en tus labios. Aquí está en la palabra que tú vas a decir. Ahí está el próximo milagro. Entonces,
Tenemos que amar el poder de Dios. Tenemos que gustar el poder y fluir en ese poder. Pero veamos nuestra conducta, veamos nuestros hábitos. Yo te invito en esta tarde. ¿Tú quieres gozar de ver ese poder manifestado en tu ministerio, en tu vida, en tu congregación, quizá en la red que tú tengas? Busca de Dios, anhélale, desea fluir en ese poder. Chequea los horarios, los lugares. Mira el material, lee la Biblia. Háblale a tu líder. Pregúntale a tu apóstol, pregúntale a tu pastor. Y tú te vas a dar cuenta que caminando en la dimensión de fe, caminando en la dimensión de poderes, muchas veces vamos a ver que hay un choque de poderes, pero es normal, porque la sangre de Cristo te cubre y el diablo no tan fácil va a dejar soltar. Por eso tenemos que vivir una vida agradable, santa. En estos tiempos no es imposible. En estos tiempos quiero decirte que es posible agradar a Dios. Descansemos en la fe, recostémonos en la fe de que Dios va a obrar su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Esta tarde he dejado en tu corazón algunas claves para que tú seas un hombre o una mujer empoderada, que cuando te pongas a hablar de este evangelio, se manifieste el poder de Dios, que cuando tú ores por los enfermos y pongas tus manos sobre de ellos, estos enfermos sanen, la enfermedad tenga que salir, los demonios, cuando tú pises a cualquier lugar, entres a algún lugar, toda esa atmósfera cargada de demonios, tú entres y la paz de Dios ministre aquel lugar, aquella familia, aquella ciudad. Yo sé que si tú lo puedes, ese poder está durmiendo en ti, despiértalo. Despiértalo, levántalo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Oro en esta hora para que el Padre te bendiga, te prospere y que todo lo que traiga a tus manos sea multiplicado en este día. Te bendigo desde acá, desde Virginia, desde Goodrich, Virginia. Estamos acá para servirles y volvemos entonces a Ciudad de Guatemala para volver mañana con un programa nuevo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la bendición del Padre sea contigo y los tuyos. Bendiciones. Bye bye.